Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de Pillars of Eternity. La última sesión de Pillars of Eternity. ¿Será? ¿No lo será? Metámonos en el pozo y averigüémoslo. Hay un gran foso en la sombra de la estatua de Goédica. La luz de la superficie no alcanza el fondo, pero aún así logras vislumbrar un resplandor fantasmal en las profundidades. Un viento emana del foso y te sacude. No está frío, pero te pone la carne de gallina. El viento lleva un susurro bajo y sibilante. Al mirar al foso, las almas se reúnen a tu alrededor. Te envuelven en una nube de esencia que se revuelve alrededor de tu cuerpo mientras reflexionas sobre tu siguiente paso. Adentro. Saltas, confiando en que las promesas de los dioses y el poder de las almas te ayuden a bajar. La repentina caída te deja sin aliento, pero las almas te alcanzan y te envuelven en una aura brillante y arrolladora. Pero aunque ralentizan tu descenso, todavía sientes que estás cayendo más rápido de lo que deberías. La esencia que fluye a tu alrededor es fuerte pero caótica. Vas hacia el muro sin control. Te advierten. Cuidado con el muro, Jolmir. Estoy chequeando que ande todo bien por las dudas. Cuidado con el muro, Jolmir. Eso dejaría todo tipo de marcas. Oh no, no tenemos los requisitos. Listo, morimos. No sé quién es mi acompañante, pero bueno, ayuda a tu acompañante. Estiras el brazo y notas una mano, fuerte y confiada, que se envuelve alrededor de tu antebrazo. Te separa del muro justo cuando empiezas a notar que estás rascando algo con el dedo del pie. Logras extender los brazos y las piernas en forma de X, equilibrando tu posición y la velocidad de tu descenso. Llegas al Palacio de los Penitentes. Las piedras milenarias reposan tranquilamente bajo tus pies. Has completado el acto 3. Uy, no. ¿Es todo un acto lo que nos falta? No terminamos una mierda hoy, me parece. Bienvenido, Macia. Tu grupo es considerado de alto nivel para el contenido de acto 4. Si quieres, podemos aumentar la dificultad de la ruta crítica para que el desafío sea mayor. Sí. Elija la opción que elijas, las recompensas serán las mismas. Esto, perdónenme, pero siempre lo tengo que googlear porque no queda claro qué quieren decir. Estándar, High Level, Pillars, Eternity. ¿Qué tengo que elegir para que esté escaleado? Estándar no escalea. Y High Level sí escalea. Vamos a escalearlos para que sea un desafío en la medida que se pueda. Así que alto nivel. Todo un acto nos falta. Anda, ¿qué vamos a terminar hoy? Tómate. A menos que sea el acto más cortito de la historia. Seems like an eternity. Your rapid descent comes to an abrupt end. You remain still for a moment while your heart settles and your eyes adjust, breathing in stale, forgotten air. Before you, a narrow and eroded walkway becomes faintly visible in the dim light, cutting a winding path through a cavern so expansive it seems a world unto itself. In the distance, you can make out the cold gleam of living Adra veins that spike and fork in and out of view from the murky depths beneath. Their glow a faint and fleeting guide along the ancient trail. You look above at the opening you jumped through, now barely a speck of light like some distant star alone in the cosmos and forever out of reach. Your only way lies ahead. El único camino hacia adelante. Well, that went better than I expected. Everyone all right? No shattered knees? Good. Just me, then. That was bracing. Che, podríamos haber caído en uno de estos pinchos. Salió bastante bien, considerándolo. Supongo. Misiones completadas. Misiones nuevas. Consejo de las estrellas terminado.
He percibido hasta Braid Edman. Ya no hay vuelta atrás. Ya no estoy seguro. Me dice que me falta todo un acto. No sé. Puede que sí, puede que no. Misión. Entra en Sol en Sombra. He sobrevivido a la caída desde la cima del Palacio de los Penitentes. El camino que tengo ante mí atraviesa la prisión eterna de los enguizanos. Y si las hermanas de Lenganas decían la verdad, que conduce hasta ese lugar llamado Sol en Sombra al que está vinculado a Thaos. Twitch es a veces muy raro. Sí, no sé por qué lo dirás, pero ayer no se estaba pudiendo ver la imagen. Bienvenido, Snyder. Vamos a ver si lo terminamos efectivamente hoy o no. Braid Eaman y tengo que entrar en Sol en Sombra. Ok, tenemos un solo camino adelante. Oh, bueno. Pero no hay problema, porque esta vez tenemos a nuestro especialista. Ahora tenemos a Alot. Dificultad 13. Tampoco se ve hoy. Oh. Bueno, ¿me estás escuchando solamente, Macías? ¿Qué clase de experiencia es esa? El polvo de un milenio llena las grietas y las fisuras de este esqueleto en relieve. En YouTube, en teoría, se debería ver. A ver, dame un segundito. Bueno, justo apareció un enemigo. Snyder ve en YouTube. Miren, yo, chicos, acabo de abrir Twitch en una ventana y me anda bien. Así que... YouTube también, claramente. Debería andar. Ayer lo probé y no se veía, pero hoy sí se ve, así que no sé. Penumbras. Pff. No cantemos victoria porque puede que haya muchas peleas acá, no lo sé. Y así que... no perdamos salud, sino... Sí. En la medida que no sea necesario. En la medida que no sea necesario, con tal de... cuidar nuestros recursos, que son finitos ahora, no hay vuelta atrás. How may I help? I shall. The work of a moment. Light, flame, and sound. Uy, no. Lo mandé a él. Ah, no, lo guardamos. Of course. 30 minutos en difícil. Ok. Bueno. Estamos un pelito más que difícil. Estamos en el camino de los malditos. Che, ¿esto, Snyder, te recuerda algo? A todo aquel que haya jugado Planescape Torment, ¿le recuerda algo esto? 3 espectros, ok. Vamos, con de todo. Bueno, casi con de todo. No quiero malgastar cosas innecesariamente. Tiritos. Control. Ahí. Y vos. Haces lo tuyo. Perfecto, perfecto, perfecto. Cambio. Mal objetivo. ¿Quién se vino acá? El sacerdote, bueno. Uno menos. Ya digamos que asumo que esto no va a suceder, ¿no? No, ya fue. Ya fue. A menos que nos encontramos con Kiangla, pero ya fue. Lamentablemente. Hey, amigo. ¿Estás asustado durante 5 segundos? Vaya, vaya. Tiremos de paralizar porque no va a durar esto. Paralizame al otro. Y vamos todos. Hay un espectro más, así que ojo. ¡Ey! ¿Qué tiras, maldito? Sí, tenemos 2 descansos. Deberíamos llegar. Pero juguemos conservadoramente, de todos modos. Cuidemos lo que podamos. Ahí vienen más. Anímatas de Hadra y espectro. Bueno, estamos preparados, no pasa nada. Lo malo es que no se reinició el combate, así que esto nos va a consumir un poco de recursos.
Ya tiramos estos buffs. Algunos, no todos, ok. Ya tiramos, ok, no pasa nada. Tiramos confusión. Dale, total es gratis. Un par de parálisis, dale. Vos, amigo. Uy, podemos tirar. Es la invocación sagrada. Esto está muy fácil, muchachos. ¿Estamos seguros que lo pusimos en alto nivel? ¿Estamos seguros? Ojo, hay un espectro acá. Esto es lo que me temía. Bueno, no pasa nada. Paralizame a este, porfa. Bien. Venite acá y tirame una parálisis. Listo. Y al otro. El descanso está habilitado. Si quisiéramos descansar, podríamos. Pero claramente no lo necesitamos aún. Estamos re a full. No gastamos ni un hechizo aún. Así escuchaste la canción, apenas antes de entrar al directo, y qué bella canción. Ah, la de Baldur's. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo que lo hayan escuchado. Es un tema hermoso. Un tema hermoso. Aparece cuando te creas el personaje en Baldur's Gate. Y está en loop, en un loop infinito que podría ser agotador, pero es una canción tan linda que no te pasa. El pilar tira de tu esencia. Una pulsación del mundo se desplaza a través de él. Prisión de Hadra de almas. Sí, me recuerda a Planescape. Bueno, las peleitas. No pasa nada. Estamos preparados. Vos venite para este lado. Vos activa este poder. Tú activas los críticos. La voz con la dueña. Supongo que fue un error de escritura, pero me da gracia lo de dueña. Es mi dueña. Dale, buenísimo. Sí, ella es una genia. Mi dueña. La dueña de mi corazón. Confusión, muchachos. Confusión. Opa, nos tiraron hechizos. Macías, por si no entendés, está hablando de una canción que subí, que hoy grabé con mi doña, mi novia, que es Down by the River. Es un tema de Baldur's Gate 3, que es hermoso el tema, preciosísimo. Bueno, hicimos una versión acústica de eso. Actívame las bajas de defensas. Tírate un hechicito ahí, amigo. Opa, nos tiran hechizos. Dame esto contra la animata. Pero buenísimas. Vital Harmony. Vitalísimo, armonísimo, apolísimo. Ah, bueno, está complicado. Vos también te adherís a lo de que está complicado Twitch. Ok. Está problemático Twitch. Ayer no se veía la imagen, hoy no anda el chat. No sé qué onda. Hoy terminamos Pillars of Eternity. Eso es la única certeza que tengo en el día de hoy. La que te puedo ofrecer. ¿Te vale? A mí me vale. Yes. Uy. Paralizado. Che, el de L, ¿cuánto estamos? ¡Ay, son animatas! Son animatas. ¡Ay, cancelen todo, que vamos a mandar a... Vamos.
Pará, pelea vos. No, váyanse ustedes, váyanse. Que si tuve dengue, no. Afortunadamente no. So much for you. Uy, Alot está complicado. Alot está complicado. Alot. Para, pegale a este, pegale a este. Estás recuperando del tema que subí a dupla. Aturdido. Es como un efecto mágico, como si fuéramos bardos mágicos. Muchas gracias. Va a sufrir un poco, Alot. Va a sufrir un poco, pero lo asumo. A ver si con esto... En una de esas... Ya vamos a terminar esto, en una de esas. ¿Quién te dice? Ojo. ¡No! Eso no me lo esperaba, mal basura. Che, se nos muere Alot. Basuras, se nos muere Alot. Ahora pegale al lequito este. Podemos mandarlo a él a paralizar, eso sí. ¡Ey! ¡Se están curando! No vale eso, amigo. No valía. Creo que lo estoy recagando, muchachos, haciendo esto. Uy. Hechizo es la C. Espérate un toque. Tira esto ahí. Sacre Blue. 4 segundos y 10. Es poco, Pégale, pégale. Vengan a ayudar, porque esto... De hecho, esto se complicó. Funa. No, yo no dije esa palabra. Alot volvió a pegarle a este. No lo vayan a matar ustedes, De hecho, amigo, vos tomatelas de acá. Tirá un paralizar y andate. Andate, váyanse. Dale. ¡No! Cana lo mató, maldita sea. Cana. Maldito. Pará, este cuando esté de paralizado ya se le va. Lo paralizamos una vez más. 100. Bien. Esto les está dando un poder, parece, ¿no? Bien, buen daño. Ahora tómatelas. Alot. Bien. Para paralizarlo de vuelta, ya que estamos. Ouch. Bien, tómatelas. Durante 11 segundos, dale, debería ser suficiente. Volvamos a traerlo a él, si no. Ay, puedo hacer que deje de cantar. Puedo hacer que deje de cantar, así. Si no matamos a nadie sin querer. Vale, boludo, que nos mata a Alot. ¡Auch! ¡No! ¡No, no cantes! ¡No cantes! ¡No! 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 No lo mates. Tómatelas. Andate. 2 horas más tarde. Cana mató al animata. La puta madre. Y por este tipo de cosas, muchachos, es que tengo mis dudas de que vayamos a terminar el juego hoy. Hello? El hadra vieja lleva aún la huella de las 1000 almas rotas sobre ella. Tu alma arde con el recuerdo del sufrimiento. Esto tiene una trampa. Sí, yo sabía. ¡Ey! Fue olvida. No sé por qué. ¿Parándonos acá fue? Sí, ¿no? Hubo algo ahí. A ver. Topacio. ¿Para qué? Ahora. ¿A quién se lo voy a vender? Celeridad. Ok. Derribo. Malísimo. Amanecer. Más un enemigo atacado. Probabilidad de destruir espíritus. El amanecer fue resultado de un elaborado trabajo de ingeniería de una animandra del Valle del Consuelo, con el deseo de crear una defensa contra los infortunios y los fantasmas que invadían los pueblos vecinos.
Desarrolló un lucero del alba especialmente eficaz contra esos terribles seres. Lamentablemente murió antes de poder fabricar más. Aunque no participó en los experimentos iniciales con los nacidos sin alma, fue asesinado por uno de los numerosos grupos de linchamiento que se formaron tras la aparición de los primeros witches. Tenemos que terminarlo hoy, muchachos. Es hoy. Es hoy, es hoy. Che, esta arma no está mal, ¿eh? De hecho, él tiene algo bastante similar. Más un enemigo atacado. Uf. Uf, está complicado esto. ¿22-31? Me quedo con la estrella de destructora. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero... Pero no. Para los tanques está buenísimo, te digo. Pero no. Me quedo con lo que tenemos hasta ahora. Che, entonces esto es como restaurador, pareció, ¿no? Nos paramos acá y... Descanso activado. Así que... Tenemos que ponerlo a prueba. Y hay más caminos aún. Esto no se acaba, ¿eh? Nos faltan 2 horas, muchachos. ¿Qué media hora? Toda estimación de juego restante... ¿Para qué me dan oro? Toda estimación de juego... Tiempo de juego restante con tu pack nunca es suficiente. Estos son espectros, no cuentan. Pero... No, esto sí que es imposible. Matar 14 enemigos random... No, eso sí. Si son anglos, sí me preocupo, pero matar esos no. Espectros, penumbras. Ok, vamos. Pumba. Pumba. Buff. Tirito. Confusión. Tirito. Vamos. Estos espectros se van a teletransportar probablemente, así que no cantemos victoria. Vamos por acá. Ahí están los malditos. Ah, pero tenemos amigos. Amigos. ¿A dónde vas, muchachos? ¿Dónde vas? Bueno, está bien. Hacé la tuya. Un poco temprano para esto. ¿Deberíamos tirar magias? Nah, me guardo todo. Soy un ratón. Following your lead. Moe ixi anana. Si me voy a vacunar contra la gripe, si es de COVID, sí. Si hay más dosis de eso, sí. Contra la común, no creo. Quizás debería, pues nunca tuve la costumbre, pero de la común nunca me vacuné. Más allá que uno se da de chico, ¿no? Pero luego de adulto no volví a hacer, creo. En fin. Che, muchachos, no se confíen porque estos malditos ya se nos vuelven a cambiar de bando, ¿eh? No dura mucho esta confusión. Ahí está, ahí volvieron. Ahí está, estos malditos ya saben cuál es su rol en la vida. Así que tirémosles esto. ¿Qué hacemos? Listo, tenemos... Parásitos temporales. Dame. Tenemos esto para activar. ¿Dónde estás, amiga? ¿Dónde estás, amiga? ¿Ahí? ¿A dónde vas? Bueno, no me quedo. Pégale a este. Vamos con todo. Vamos contra los espectros, contra más espectros, contra las penumbras y contra la gripe. Contra quien sea. Vamos. Toma. ¿Sabes qué? No. Voy a tirar unos gigantes, pero no. Porque podemos invocar unos... Armas. Unos armas. Para, busquen más enemigos. Rápido. Tiene que haber más por acá. Sí, dale. Contra todo. Let's see what lies this way.
Sable común. Gran hallazgo. A esta altura del juego. Gran hallazgo. El pilar tira de tu esencia. Una pulsación del mundo se desplaza a través de él. Visión de Hadra de las almas. Oh. Vamos. Animat, ojo, 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 ojo. Este lo tiene que matar a Aloth. ¿Está solito? ¿Qué pasa? Para. Uy, 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 uy. Vengan para acá, atraigámoslo. Ah, no, vienen todos. Yo cantando victoria. No, Aloth, sabes que va a estar complicado, lamentablemente, amigo. Va a estar complicado, ¿qué querés te diga? Estamos todos atorados acá. ¿Vos dónde estás? En medio del quilombo. No, está re complicado esto. ¿Dónde estás vos? Ahí, bueno, correte un toque. Claro, ni siquiera va a poder pasar él. Está bien, metete en el quilombo. Está bien, anda a pegar un poquito, pero... Super honor, bienvenido. Stellari... Ay, no me acuerdo. ¿Es el juego nuevo de Bethesda? No me acuerdo ni el nombre del nuevo juego de Bethesda. ¿Es ese o estás hablando de uno que se llama Stellari? Creo que no se llama Stellari, es algo parecido. No me sale. No usamos nada todavía. Pasa que estamos contra estos enemigos. Son más malotes. Son malotes. Y aparte estamos en modo que quiero ver si Aloth puede completar esta quest. En este momento está jodidísimo lograr eso. ¿Y cómo es que no prendí el aire acondicionado? Ahí está, prendido. No es un día tan caluroso, pero la emoción de esto me pone sudoroso. No, anímatas, queremos que Aloth los mate. Aloth, ¿podés llegar con tu bastón desde acá? Sí. Tuki. Toma, bien. 0 daño, pero bueno, la intención está. No importa. Toma. No hay chance, Aloth, que lo cumplas porque estos están reviviendo entre sí, en principio. Así que tenemos que matarlos rápido. Por un lado. Y por otro... No hay por otro, eso es todo. Esas son todas mis conclusiones. Tenemos Parásito temporal, mi hechizo favorito. Dámelo. No estoy tirando nada porque podría, pero estoy vago. Con los gratis me alcanza. Los gratis se está alcanzando por el momento. Una confusión acá, hacemos estragos, Toma. Son todos aliados ahora. A ver. ¿Quién queda del bando enemigo? Bueno, quizás todos, no funcionó contra nadie. Aloth, ¿qué te está pasando, amigo? Una decepción total. This thing isn't doing the job. Vital Harmony, apolísimo. Tomé todo del original. Pero bueno, era todo adaptación, ¿no? Porque no todo era en guitarra. Así que hubo que adaptarlo a guitarra todo. ¿Qué me parecen los enanos? En esta clase de juegos me parece una pregunta muy grande para responderla. Acá, no sé si habla mal de mí, pero no tengo ni un enano. De hecho, en este juego hay enanos. Ah, ¿hay enanos? Pues, sé que hay orlanos, pero enanos. ¿Hay? No creo recordar ningún NPC al menos que haya. Bueno, en fin. Los enanos sí, son una raza más, como cualquier otra. De hecho, cuando jugué Baldur's Gate 2, mi personaje principal era un enano.
Así que no me pueden decir que soy racista. Porque tengo un amigo enano. ¿Era así? Están muriendo todos. Y Alot, despedite de tu sueño. ¿Qué pasó acá? Ah, me asusté. Dije, ¿qué pasó? Pero claro, yo mismo reemplacé esto. En este juego puedes crearte un avatar de enano. Ah, es verdad, Sagani es enana. Es verdad. Pasa que le di tan poca importancia a la pobre Sagani. Pero, ¿qué quieres decir con un avatar de enano? ¿Cómo avatar? ¿Hay alguien más por acá? Hola. Nope. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Muchas gracias por las lindas palabras. Apolísimo. ¿Esto es otro centro de descanso, de curación? Sí, mira. Oh, todo restaurado. No gastamos nada, así que no sé qué me está restaurando. Che, esto es una trampa, seguro. I'll have it in no time. The work of a moment. Esto es una gran puerta. ¿La abrimos? La abrimos. Ya fue. Me despido del sueño de Alot. No es momento. Diamante. Uy, ya. Una columna de Hadra se levanta sobre ti, estoica y silenciosa, con sus capas irregulares formando una vara que mide el paso del tiempo. La sientes como un grueso bloque de hielo y percibes en su interior una llama tenue y parpadeante, a punto de extinguirse, pero que se mantiene contra los estragos de los elementos. Al acercarte a la llama parece estabilizarse y cobrar fuerza, y las capas que la separan de ti empiezan a derretirse. Te bañas en su resplandor, una baliza resplandeciente en la penumbra. El resplandor parece ir desapareciendo, como si hubieras ajustado su intensidad. Y Obara aparece en el lugar donde estaba el resplandor como una sombra que planea sobre el suelo húmedo de la prisión. Aunque es atemporal, esta vez te parece distinta, una ligera inclinación en el porte o un rastro de hundimiento en sus ojos. Lleva una cicatriz ancha en la cara, fibrosa, donde una vez la desecharon las llamas, que ni siquiera la muerte ha logrado curar. My old pupil. You are a welcome sight, but a worrying one as well. Do you still wander lost in the darkness after all these many years? You are so different now from who you were then, yet much remains the same. Old troubles with a new face. What is it that has brought you here? Parece que tengo asuntos sin resolver. I'd hoped after our last discussion you would find what you sought. Has it eluded you all this time? I can only guess your presence here has something to do with Theos. The energy of this place changes when he is near. I don't know what he has done, but I do know of the souls that pass through here now. They do not come by choice. Taos las desvió del ciclo. Trata de darle poder a Wédica y quiere culpar a la animancia del daño que ha causado. After all this time, he would still stand against the tide. Tú me conociste en tiempos de Taos. Necesito saber algo de aquella época. I will tell you what I remember. Hay algo de aquella vida que mi alma no puede soltar. Necesito saber de qué se trata y se me está acabando el tiempo. Puedo ver momentos de aquella vida, de ti, de la Inquisición de Taos. I can see his influence, still hanging like a weight about your neck.
So it always was. He had inspired something in you. We spoke of him the last time you were here also. It was just after the trial. You were agitated. I think because you started to consider that what I was teaching may have been true. ¿Y qué era eso? Yobara tensa la boca y frunce el ceño, con una expresión de lástima. Sus ojos van pasando de uno a otro por vosotros, como si estuviera buscando algo que le ayudara a decidir si hablar o no. That the gods aren't real. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Valellina echa la cabeza hacia atrás y ríe alegremente. ¡Ja, ja, ja! Claro que no. Ahora todo tiene sentido. That can't be. We've been following them for thousands of years. If that's true. Ay, no me digas. ¿Cómo que Dios no existe? No. She's not serious. Perhaps not to her. Many are those whom the gods have scorned. This is petty retribution. There's a theory puts my boldness to shame. But we ourselves have seen the gods' influence. Nosotros vimos los milagros de los dioses y los castigos de los dioses. What I taught was that the gods whose faith we had been spreading were not gods at all, but something else entirely. Something created by people. ¿Dices que hacemos a los dioses a nuestra imagen y semejanza? ¿Pero cómo puede ser? ¿Quién creó a estos dioses? ¿Y para qué? They were conceived by Enguith, a society of high minds and broad concerns. Theos' people. In their time, every people worshipped its own gods. Sometimes they warred over it. After a few wars of their own, the Enguithans sought an end to it. They devoted all their energy to finding the true creators. Generation after generation, they prodded and worked the stitching of the world and unlocked its secrets. One day, they found an answer. Except the answer was no answer at all. There were no gods to be found. Or if there ever were, they were gone. Dios ha muerto. It shook them, this finding. If they could discover this on their own, how long until others would? How long before war and chaos reigned over a world without consequence? But they had mastered many things in their pursuit of these answers. And with their mastery, they crafted their own gods to fill the void, and sent missionaries to the corners of the world to spread their faith. Mira, Super Honor, es interesante lo que planteas, porque acá se están preguntando exactamente lo contrario. Que tienen la certeza que hay una vida más allá de la terrenal. Y el dilema es, ¿qué tal si no la hay? Oh, por Dios. ¿Por eso empezaste tu propia fe? I never thought of it as faith, but I think you are right to call it that. Let the world see. Let them decide what to do. That was my faith. I became a missionary because the gods brought me hope that I wanted to bring to others. For a time, the truth sent me to a dark place. Then the day came when I realized nothing had changed, that I still had a purpose, and the purpose was the same and it was worth living for. I began questioning the other missionaries in public, exposing their parlor tricks. In time, their following became mine. ¿Cómo has descubierto esto? The Enguithan missionaries all knew it, but they never told the rest of us. They meant it to be a secret that died with them, and in the end, they allowed their bloodlines to fade from memory. I had been assigned to join a few of them at a temple. I found the door to their chambers closed, but the room was stone and the door thin. Their voices carried. I heard enough. I investigated the things they spoke of, and everything was there, just as they said it'd be.
Tal cual, tal cual. Más tarde dejé la orden. Unos cuantos lingüistanos se convencieron con mis palabras y se unieron a mi causa. Revelaron lo que yo ya no sabía. ¿Era cierto lo que enseñabas? You asked me this once before. Nothing I can say would be any proof, and it may be certainty your soul craves. Sí. Resolution. But if you are bound for the same place Theos directs these souls, you will see for yourself, as you once did. Y así es como tanto la creencia como la no creencia es una cuestión de fe. Everyone faces this truth at one time or another. Few confront it. Few have the stomach to ask what if. And in avoiding the question, they deny themselves an identity of their own. Yovara estudia a su público en silencio con la mirada pensativa, deteniéndose en cada miembro de tu grupo y encontrando interés en cosas invisibles. What if all the tragedy, all the persecution, came in defense of an imposter? Uf, pegaste duro ahí. That's not... That can't be right. Aethys, he's done miracles for people. Uf, le pegaste duro a mi Eder. The power of the gods is undeniable. The truth of the story they weave is not. What if it were forbidden knowledge rather than fault that earned your doom? What of your guilt? Te estás escudando en los dioses para esconder tu culpabilidad, ¿no, Durador? I have seen with my own eyes the deceptions of my goddess. The Watcher has shown me as much. But it was not until now that I understood how truly desperate she was. The depths of her deception. You speak of her deceptions, but what of your own? Was it her words that led you down your path? Or was it the absence of her words? A gap that you filled with your own broken thoughts. Las gotas de sudor se juntan en la frente de Durador y caen por los lados de su rostro formando riachuelos, como si fuera un bloque de hielo delante de una pira. Nadie logró poner así de tenso a Durador. What if you had always been alone, without guidance? Then it's because I've managed to find my own direction. But how many can find purpose and satisfaction in the reality you offer? Would it comfort the grieving families to know that their children were hollow-born over a war of ideas? Would it quell the riots in Defiance Bay? However the gods were created, they exist now. That's what matters. It is no offer of mine, this reality. It exists whether you accept it or not. And these things you speak of, these ills in need of a cure, ask yourself, if the gods had no influence, would these things exist at all? Or would the world be better off? Ouch. If all our common threads are spun from a lie, what's left to bind us together? All of us across Aora are trying to survive, to make sense of the world. What could better bind us together than that struggle? ¿Y qué tal si no hay ningún sentido, Kana? Uy, me estoy poniendo al lado de ella. We'll find our own truths. Make them if we must. Las creamos. We don't need an ancient lie to bolster us. United, the Angwithans created gods. Mortal men and women coming together to do the impossible. Let us surpass them. What if even mastery over all things cannot answer the most basic of questions? I stopped asking those questions long ago. It is enough to care for those we love with the time we have in this life. Práctica. Siente sobre tu alma el peso de la mirada traslúcida de Yovara. Uf. ¿Y si no podemos estar seguros de nada? Y estas son preguntas que yo en mi vida real me hago. Todas son correctas y todas son incorrectas.
Esta es la más estúpida, pero es a la vez la que mejor me parece. Ah. Ah. No lo You sé. don't need to. Muy bien. Everything you choose to do in light of it will be your answer. I ask these things not to trouble you, but to show why they must be confronted. No answer is simple, but somewhere between them all lies a truth so beautiful, not even a god could conceive it. Do we not owe ourselves a chance to find our part in it? O sea, básicamente le respondí la gran... Solo sé que no sé nada. Sí, incluso sin garantías todavía hay verdades. Las verdades son relativas. Pero hay cosas objetivas. ¿No? If that is truly what you believe, then you are a far different person than the one I knew. I've been alone here with my thoughts for so long now. I've found peace with my failures and with my punishment. I no longer curse fate for what might have been. But there is one thing that has clawed and scraped at my mind all these years. One thing that will not be put to rest until I know. Until I understand. Por primera vez aparecen en su rostro sereno indicios de duda. I need to know why you chose to remain with the Inquisition, even after you'd learned the truth. Do you remember? Al preguntártelo, el recuerdo invade tu mente de inmediato, como si acabara de suceder. Era un maldito cobarde. Era un maldito cobarde. Temía lo que Stavros pudiera hacerme si no aceptaba. Woodica gifted him a great many things, but his ability to manipulate was always his own. Good. Good. The things I taught, the things I believed, I needed to hear that. I needed to know it wasn't because... Explica. ¿Por qué? Necesitaba saber que no era porque, después de todo lo que habías aprendido, todavía preferías creer una mentira. Ta. Si esa es la conclusión a la que llega la gente cuando lo sabe todo, entonces mi propósito ha sido un error. ¿Tan importante era mi opinión para ti? You were a blank slate to me once. A blank slate that I had taught the wrong things. I'd given you a false faith. I had to know I could undo what I had done. Redirect you to embrace the truth. ¿Pero tenés una verdad verdadera para ofrecernos? You had heard both sides, seen everything. If not you, then who? Nunca podrás convencer a todo el mundo de algo, sea cierto o no. Siempre habrá alguien que disienta, si no preguntar a los terraplanistas. Y a los... Lo dejo ahí. I expected dissent, but I needed to know that true faith would prevail. Perhaps I've been wrong to place so much importance on one person's actions. It was all I could do to feel like there was an answer. Sí, Macías, tanto diálogo y tengo mucho más para leer y para escuchar. Even knowing what you've told me, some part of me knows it doesn't truly answer what I wished to know, nor will an eternity of silent contemplation. I will have only my guesses and suspicions, and that
that will have to do. And what of your understanding of our past? Are you at ease with the choice you made? Qué pin cobarde. Ahora veo el mundo de forma diferente a como lo veía antes. Lamento lo que te hice y deseo su perdón. There is nothing to forgive. The fault was always mine. I led you down the path that led to Theos. When I tried to steer you back, it was too late. To have taught someone wrong is far worse than to have done wrong yourself. Long have I wished to make amends for this, but the time has long since passed. Como profesor me pega especialmente duro esto. At first I thought this might be the source of your soul's anguish, but now I see I was Paso mistaken. cierro. You are not divided on this matter. You have put it behind you. It is with Theos that your agony lies, in sun and shadow. Your questions are not for me, but for him. And it may be that only an answer from the mouth of Theos himself will satisfy your needs. Yet if there is anything I can tell you that would be of use, ask and you shall know. ¿Estás vinculada a este lugar hasta el final de los tiempos? In a matter of speaking. This is Breath Yamen, the court of the penitents. Souls are confined here until they repent. They must beg the forgiveness of a god, pledge their soul to them, and they will be lifted from this place to the world above. In truth, they receive leniency, but not true mercy. The spite of Whitaker is eternal. They linger above, at the side of the old court, and are not permitted to leave the island, forever severed from the cycle. This prison was full once in the days of the Inquisition, but time weathers all things, even will. I'm the only tenant who remains. Yet, I feel their presence strongly now, as it was in the beginning. You have brought many of them here. They cry out for the judgment of Theos. You have struck some bargain with the gods, then. Es mejor estar de su lado que del de Boudica. Better to be on no side Opa. at all. Whitaker may be the most dangerous of the gods, but make no mistake. Engwith built gods from ideals, and an ideal on its own is a grotesque and vicious thing. But these souls, these forgiven the gods have bequeathed you like chattel. They were loyal followers in life. They will be with you to the very end. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Podrías salir de este lugar? Last time someone asked me that, I was bound to an iron wheel with a broken spine. There are many things I've come to doubt about the choices I made in life. But that trial was my one moment of certainty, even without a chorus of gods to tell me I had been right. Macías, estás a un comentario más del timeout. Ojo. Ojo. The gods need to be reminded that we have a spirit, and that spirit is proof against their power. They have the power to manipulate and confuse and ruin us, but not to change our will. I will remain here until the world crumbles and fades from existence, with joy in my heart, knowing I've shown them what they truly are. Sol en sombra, ¿qué es ese lugar? Puedo decirte lo que yo creo, pero no tengo prueba alguna. Yo solo tengo lo que he visto y lo que otros me han contado. Solo hay un hombre que puede decírtelo, que lo sabe con seguridad, y pronto lo vas a ver. Voy a dejar que lo veas tú y saques tus propias conclusiones. Creo que será mejor para tu alma. ¿Cómo es que hablas aedirano? Ahora no hablo ningún idioma, solo las expresiones sin palabras del espíritu. A través de la conexión que establezco contigo puedo extraer tus palabras y formarlas como si fueran mías. ¿Sabes qué es lo que necesito de esta voz? I could not say for sure, but you have been to Sun and Shadow before, and it came at a crossroads in your life, when much of what you knew had been upended. I have to believe it will come to you there.
Your concerns then were of loyalty and trust and the gods. Everything I told you seemed to send you further into doubt. His words mattered to you when you knew him then. After you and I spoke, you went immediately to seek him out. Perhaps you simply sought confirmation from the man you trusted. If something from that time still troubles you, it may be something he told you then, or refused to tell you. He keeps secrets better than any in this world. ¿Por qué ha hecho Thaos todo esto? He cares only for the secret he keeps locked away. He destroys anyone who might discover it, no matter their chances. That's why he's always favored Woodica. It isn't in her love of promises or justice. It's her disregard for the rules. Her willingness to do what is necessary. To Theos, she's not a deity, but an ally with which to conspire. When her power waxes, she does as she pleases with this realm, as well as hers. And she wants that secret guarded as much as he. If Theos succeeds, there will be a shift in the balance of power among the gods. Woodica was vanquished once, when the other gods decided she had gone too far, and her power diminished. With this infusion, there is no telling what she will do. The only certainty is that there will be chaos in their realm, as well as ours. ¿Cómo puedo llegar hasta Thaos para que me cuente lo que necesito saber? You will not find a more resolute being on all of Eora. There is no offer you could make, nor spell you could cast, nor pain you could inflict that would make him reveal what he hides. But I see you have become a watcher in this life. Perhaps in defeat, when he can no longer defend himself, you might learn something from him. Tengo que irme. Theos will not wait for you. If you do not catch up to him now, you may never find him again. Uy, eso sería un golpe muy bajo esta. No. Los dioses me han entregado las almas de sus perdonados. Si te arrepientes, podrías unirte a ellos. Ayúdame a aceptar el golpe final a Thaos. If I repent, all I have done has meant nothing. Muy bien. Entonces no tengo tiempo que perder. Adiós, Yovara. For my part in leading you to Theos in the very beginning, I hope you can forgive me. I hope whatever final guidance I've given you here proves more useful. Adiós, maestra. If ever we should meet again, in this life or any other, I hope to find you at peace. Que así sea. Bueno, terminamos por hoy. Seguimos la próxima. No, mentira. No terminaba más el chabón. No se quería. Es que no quiero dejar el mundo de Pillars of Eternity. Sí. Oh, uy. Bueno, una peleita más, dale. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Dale. Toma, animata. Péguenle, peguen. Oh, váyanse. Deja de cantar. Y vos, a pegar. Dale. Dale. No, otra vez Cana, maldita sea. Me había ilusionado, pero es siempre Cana haciendo daño mágico. En área. I shall be discreet. No, quería abrir. Ah, pero abrime la puerta. Vamos. Oso. That's unusual. Oso. ¿Cómo no pudimos desarmar la trampa? ¿Qué nivel tiene esa trampa? Dios mío. Bien. Bueno. Yo supongo que va a haber que cambiar de mapa. No va a ser en este mismo mapa, así que todavía no, pero
Supongo que mis últimas preparaciones las debería hacer antes de pasar a eso. Mira, acá me dicen dormí. So, it's true. The gods are a sham that people have followed for thousands of years. Para, esto se merece una guardada especial. No suelo hacer esto, pero... This is the end. My only friend. Ah, buena info. Se me iba a repasar si no me la tiraba. Super honor. No lo había visto. ¡Epa! Es verdad, de Dialogs. Claro, bien. Doesn't that just beat all? Here I was, wondering all this time whether all these terrible things were people's fault or the gods. Turns out they might be the same thing. Qué loco, ¿no? Wonder how things would have gone different 15 years ago if the raid Sarens had been told their god was made in some forge or kiln someplace. Would we still have gone to war? La gente se moría de hambre. Tarde o temprano se habrían revelado. I could see the rebellion still happening, but I don't know that they would have invaded. ¿No me están llegando todos los mensajes? ¿Puede ser? Si no aparecen en pantalla, quiere decir que no me llegaron. Baja la mirada al suelo y se golpea en un lado con los dedos, nervioso. Cuando vuelve a hablar, parece haber perdido fuerza. No lo sé. I don't know. When Woden left for war, we, had a fight. As brothers will. Y... About him going off to war. He was set on it. My parents warned him. They said you get a new country with every trip across the border, but your God, you only get the one. La prueba apareció. Bien. Me? I didn't know who was right. All I knew was I didn't want him to go. It's the same for families as it is for gods. You only get the one. I said every vicious thing I could think of, trying to change his mind. He brushed it off. Just got me madder, of course, him being so calm. He said I should come with him, but he'd understand if I didn't want to. I told him he'd better be able to face his God one day and answer for what he'd done. He said he'd keep that in mind. And then he was gone. By the time I'd cooled off, months had passed. One morning it dawns on me that my brother always knew better than me. If he was so sure of what he was doing, then I should be there with him. I packed my things and was on the road that same morning. Of course, what I didn't know then was he'd already changed his mind. By that time, he was dead on that field. ¿Crees que fue a Whitewell por lo que tú le dijiste? Crossed my mind. You live in a place like Gilded Vale. You don't have a whole lot else to do other than think about things you don't want to think about. I hope that wasn't it. I hope he went there because it's what he thought was right. No debería decirle esto. Not meant to know. Pero ya lo está pensando, así que se lo voy a decir. Si tú hubieras ido con él, habría sabido por qué cambió de opinión. If I'd have left with him, we'd both be dead, so Eso. I don't know why I bother thinking Bien. about it. I found my own way in the end, and it wasn't my brother's and it wasn't my God's. I don't know if it was right. But I couldn't abide what Widewin was doing to his own. God or not. I don't regret it. Whether Widewin was Aothis, well, it hardly seems to matter after what we just heard. And all these questions I've been trying to figure out. I think I just miss my brother. Y sí. Ya fue, hermano, ya fue. Sonríe ligeramente y cuando respira el aire parece fluir con más libertad por sus pulmones. Still one more mess we gotta straighten out. Come on then. I still owe you one. ¿Y tú, Alot?
¿Qué hay contigo? We've been lied to. Our whole lives, and many lives before that. And it's led us to put our faith in a pantheon of gods that never deserved it in the first place. Uf. Son todas ciertas, loco. ¿Qué te puedo decir? La gente necesita creer en algo. Los dioses, sea cual sea su origen, han cumplido un fin. Indeed. And I fear what would become of the world if people lost that mooring. Even widespread belief in the gods seems like it's barely enough to correct our aimlessness and Tal contain our cual, boludo. depravity. Estoy me siento como si estuviera con Gonalo tomando un vino con él. Tal cual, bro. Excelentemente planteado. I've also been thinking, there won't be much left of Theos by the time you're done with him, if I know how you operate. That will leave the leaden key headless. Someone will need to fill that void. Someone who can clean up the mess that Theos has made of it. Exacto, exacto. Y bueno, si la planteas así, deberías encargarte de que así sea. Then let's face Theos. When this is all over, I'll remember what we've been through. I'll see the leaden key transformed into a stronger, better guide for Kith. And I won't make the mistakes Theos did. Saberla. Creo que sí, Super Honor, pero la verdad fue hace probablemente un año que hice esa misión. Hace 2 años que estoy jugando a esto. Así que en Bahía del Desafío eso fue hace un montón. Capaz que hace más de un año. Creo que sí. Porque creo haber hecho prácticamente todo. Pero no la recuerdo muy bien a esta altura, honestamente. Bueno, muchachos. Me estoy atrasando con todo lo que puedo. Pero, pará. Hablemos con todos, por las dudas. Need something? Hermana, ¿no me vas a decir nada? What? Necesito que te marches, Ar. If doubts and curiosity. Me estás jodiendo. Yes? Perhaps Iovara Ahí did está. not have the final answer you sought. But still, she revealed much. Inclina hacia arriba la comisura de la boca con una sonrisa confusa. Me reafirmo en todo lo que le dije. Hace falta fortaleza para enfrentarse a la verdad y no derrumbarse ante ella. Pero algunos descubrimientos son tan extensos. Y las implicaciones son demoladoras. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso? Ay, Dios. Me ponen mal de todas estas elecciones, me ponen mal. Estoy entre dos. Entre la apasionada y la estoica. Y la racional. El boludo. Qué dividida que tengo mi mente. Pero no. Los dioses nacieron de ideales mortales. La guía y la dirección que pudieron ofrecernos ya la teníamos antes. Pero a la vez antes dijimos que necesitamos algo en que creer, así que estoy siendo un poco hipócrita con esto, pero bueno, vamos. ¿Un toque divino en todos nosotros? Kana ríe en silencio. Entonces sigamos y demostremos nuestra valía. Listo. No lo puedo atrasar más. Último quick save. Y ahora es el verdadero momento para hacer la guardada que hicimos antes. Así que vamos de vuelta. This is the end. 2.0. No, sobreescribo la misma. Esto me hace pensar cuando uno tiene archivos que le va poniendo de nombre. Última versión. Última versión 2. Última versión 2 está así. Última versión 2 está así, final. Bueno, me suele pasar eso. Hey, Vamos. Pará. Acá.
Nada nuevo. Vamos. Mira, ya estamos haciendo cualquiera porque Snyder dijo media hora, llevamos 1 hora 10. 1 hora 10, hermano. Era media hora. ¿Qué pasó? ¿Viste? Esto es inevitable, algún día se acabará. No, no quiero. Mira, este mapita es larga. Hey, Este mapita es largo. keeping an eye out. Sí, ya fue. ¿Cortamos acá, chicos? Ya estuvimos 1 hora 10. Can't see much, but I hear a noise like a pig choking on wet feed. So, I guess Durrance is breathing at least. Hello? Is everyone still there? Correct me if I'm wrong, but didn't we note a rather sharp drop somewhere around here? ¿Magia? Ay. Uy, soy una basura. ¿En serio voy a desarmar los cadáveres? Camino de las almas. Full of surprises, aren't you? Look at that. A city to put all others to shame. And long lost. Slowly now. We light our own path now, Watcher. Can you do that again? I had something in mind. No. I missed most of it. Loot. Loot de gente muerta. Epa, buen loot. Buen loot tenías, amigo. Sorry. Uy, estás muy tentador. Sombra de Guitano. Upa. Vamos. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa? Enemigos nuevos. Vamos. Paralicen esta cosa. Son como zombies. Bueno, no son la gran cosa. Ponele. So much for you. Hey, Bueno, lindo diseño, pero Some improvement. algo decepcionante. Light. ¿Para qué lo digo, no? Estoy invocando que luego venga un enemigo re difícil. Topacios, buen loot. Soy una basura. Cúpula de los guardianes. Opa. No, no, no. No me quiero ir. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No estamos preparados para esto. ¡No, no guardé! ¡No! ¡Oh, shit! No, chicos. No terminamos hoy, Ya no la veo. No la veo. Defensas. Defense. Bueno. ¿Qué decía? Oh, no, muchachos. Y encima no quiero gastar hechizos, ¿viste? Estoy un poco austero. Mirame esta shitty ahí. Mira un maldito dragón. No, 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 no. No, viene a tirar un fuego. Nos va a hacer mierda, ya lo veo. No, nos va a hacer mierda. Nos hace mierda. Tirame unas cosas ahí para distraerlo.
Ah, sí, bien, menos mal. Me salvó la vida eso, creo. Nos iba a prender fuego a todos. Nos prendía fuego. ¿Cambiar de arma? Necesitamos esto. Urgente. Dámelo. ¿Vos? ¿Dónde estás? ¿Cambia de arma? Oh. Che, pará, era malísimo al final el dragón. ¿Ya le sacaron uno de vida? ¿Quién? ¿Cuándo? Palellina, 1. Pirito. Venite acá, Palellina. Venite acá, Palellina. No. Acá, estira. Eso. Flanquealo. ¿Hay alguien dominado o no? Aló, no estás haciendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es un efecto de Alot. Ok. Me asusté. Pensé que esos tenían un ataque especial que nos hacía picadillo. ¿Qué tal si...? No, está bien. Tómatelas. Y ataque. ¿Dónde estás vos, amigo? Ahí, perfecto. Tírate uno de estos. Estamos bien. Y... acá, hacemos destrozos. Tírate otro. Uno de estos. Bueno, estos ya caen. No, me estoy reservando todos los hechizos. Soy un asco. Tranquilamente podría dormir, ¿no? Sí, se puede. Es como un desafío extra que estoy tomándome, digamos. Me estoy justificando con eso, en realidad mi flojera de usar hechizos. Listo, Draco dominado. Dominado. No, peguemos a los minions primero. Vos, Alon, no estás haciendo nada. Anda, por lo menos farmea tu báculo. Tuki. Vos... podemos bajar las defensas. Uy, el fueguito. Ay, me murió justo antes. Murió el Draco antes que los espectros. Dale. No sé, si podemos evitar hacer un descanso antes del final, estaría bueno no hacerlo como... asumirlo como un desafío extra. Ya me voy a arrepentir de lo que acabo de decir seguramente. ¿Y por acá se podía venir? No. Así que esto era paso obligatorio. Ok. Fue muy fácil, Snyder. Pará. ¿Me estás haciendo para subirme el ego? Fácil, dale. Me asusté. Todo lo que tenga forma de dragón me asusta. Pero dale. Buah. De repente las sombras de la caverna se alargan y te tragan. Cuando tus ojos se adaptan a la oscuridad, te encuentras en medio de lo que parece ser otra visión. La niebla te rodea. El suelo parece rebotar bajo tus pies. Te imaginas que en cuanto des un paso, la tierra desaparecerá tras de ti, borrando todo rastro de tu paso. Al unísono, la niebla desaparece ante ti lo suficiente para que puedas dar un par de pasos. Lo haces y la niebla se cierra detrás de ti. Continúas así varios minutos, un paso cada vez, sin llegar nunca a ver nada más que el suelo que tienes delante. Al final, unos rayos de luz cortan por entre la neblina y te encuentras frente al muro de un cañón. La cabeza de Palellina cae violentamente hacia un lado, mientras sigue con la mirada de una amenaza invisible. Se lleva la mano al costado de la cara, donde le han cortado 2 plumas cerca de la base. Hay mechones de vello flotando por el aire. Durador gira la cabeza, como si se le hubiera metido un mosquito en la oreja. Agita el báculo por el aire. Eder gira la cabeza de repente, como si algo hubiera volado por delante de su rostro. ¿Qué es eso? Algo pasa zumbando junto a ti. Al girarte ves otro zumbido en movimiento. De entre la niebla sale revoloteando una figura pequeña y redonda. ¿Crees que has visto otra? Y otra. Rozan el borde de tu visión. Te giras de nuevo hacia el muro del cañón. El sol se desplaza por su ruta
y lo que parecía la cara pulida de una roca resulta ser el agujero de una cueva. Sale una figura cuyas facciones empiezan a cambiar delante de tu mirada. Aquel que ve sin ser visto, excepto cuando decide ser visto, por lo que parece. Canal observa a la figura fascinado. A veces consideraba que el dios de los misterios era mi gran enemigo, pero uno no puede buscar respuestas si no hay preguntas. La figura cambia de hombre a mujer, de Orlano a Umaua. Sus huesos se alargan y su pelaje se retrae entre la carne. El único detalle que se mantiene constante es el rostro liso y sin ojos. Las formas que zumban ajetreadas entre la niebla convergen en la figura conformando una nube giratoria. Y entonces te das cuenta de que esos son sus ojos. You understand the value of a mystery watcher. A buried scroll, a hidden truth. These are my ways. You unravel a thread, watcher. One you have lost and discovered over generations. And following it to its end has only brought you back to the beginning. Habla claro. Wild ríe emitiendo un extraño sonido modular que se eleva y cae, mientras el dios va cambiando de una forma a otra. ¿Y drenar el significado del final que casi has logrado? Tu búsqueda de respuestas para tu pasado solo te ha conducido a un nuevo misterio. Un misterio aún mayor. Ahora mi objetivo es encargarme de las almas que Thaos ha atrapado. Sí, pero ¿qué harías con ellas? A nebula of souls, blind and brimming with potential. The answer to Woodika's question and the beginning of yours. What would you do with them? Comienzan a aparecer nubes de tormenta que proyectan sus sombras por el cañón. Según Ilea, se pueden reintroducir en los nacidos sin alma. A song the world knows and tires of. The droning chorus repeated again and again. Better the improvised melody, the unfolding chant. The listeners sit rapt, and just when they think they have the tune, it changes again. Even the gods require fresh mysteries. ¿Qué tenés en mente? Las nubes se rompen y el torrente de lluvia limpia las facciones de Gael. Su rostro vuelve a tomar forma, adoptando la figura de algo que jamás habías visto antes. No consignes las almas al destino de la decisión de algún dios. Tú las has encontrado, espárcelas ahora a través de la existencia. Su destino debe ser ajeno a dioses inmortales. Deja que se pierdan de nuevo, nuevas respuestas a nuevos enigmas. Detrás de él, el repentino chaparrón ha abierto nuevas cuevas en el cañón. Dices que no debería permitir que un dios decida su destino, pero parece que me estás pidiendo que haga justamente eso. In a way. But something must be done, and hurling them from the machinery of other schemes is the truest course of action. ¿Qué finalidad tendría eso? No end, Watcher. That is the purpose. ¿Pero qué pasaría con las almas? None know. They could end up anywhere in the realms of gods or mortals, whole or divided. Discovering them again and charting their course through the ether will be a new mystery. Adiós, Gael. That is a word for endings, and this is but a crossroads. Even I do not know what you would choose. Las nuevas cuevas se deshacen y se extienden por el paisaje cubriéndote con su oscuridad. Cuando la luz regresa, la visión ha desaparecido. Gael, te has hecho un loquillo. Keeping an eye out. Hey, loot. Perdón. Esto... ¿Se puede...? Un segmento solitario del puente se levanta sobre las ruinas de una antigua ciudad. Parece lo bastante estable, pero el hueco de separación no permite cometer error alguno. Saltemos. Cogiendo carrerilla, Yolmir salta sobre el hueco, pero Yolmir lanza un grito al aterrizar y se derrumba al otro lado. La acampada. Me robaron eso. ¿Viste? Estoy agarrando loot genérico. Si lo hubiera sabido, me lo hubiera comido antes.
2 horas. Vamos, 1 hora y media, Snyder. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que aún me queda 1 hora? Me están agarrando ganas de ir al baño. Y no sería muy bueno que en el capítulo final interrumpa para ir al baño. Vamos, al otro lado. ¡No! Calculando mal la distancia, Yolmir no llega al otro lado. Yolmir consigue agarrarse del saliente del puente y las piernas le quedan colgando sobre el vacío. Con un doloroso jadeo, Yolmir asciende hasta estar a salvo. No te la puedo creer. Me torcí las muñecas y me di el tobillo. ¡No! ¡No! Hey. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Si le ponemos otra hora, voy a tener que parar para ir al baño y no estaría bueno eso. ¿Dónde me estoy metiendo? ¡No! ¡Traición! Bueno, vamos. ¿Dónde estás vos? Eder, allá. Vaya. Magia. Bueno, no, espadita porque estamos en medio del quilombo. Espadita. Vos quedaste re mal. Dale. ¡Uy, no! ¡Otro! ¿Qué? A ver si me... Porque hasta ahora siempre lo interrumpimos cuando intentaban tirarme magias. Che, bueno, ya fue. Cancelo mi reto. Vamos a hacer un descanso. Así que vamos a tirar un bichito. Penumbras, dale, vayan a molestar al bicho este. Amigo. Y vos, si podés también, dale, anda. No. Retirada no me importa, pero anda a pegar. Uy, que me está tirando. Bueno, son fáciles igual, honestamente. Mira, tomar un gigante y todo. Mira. Me siento tan zarpado que mando a Halo tapear. Está confundido. ¿En serio? Bueno, péguenle igual. Ay, pobrecito, está con nosotros. Es nuestro amigo. Paralizado. Upa, le pegó fuerte al gigante, Paralizámelo de vuelta, dale. Ups. Pen. ¿Qué tenemos para tirar? Paralizámelo de vuelta. Ups. Opa. ¿Por qué está perdiendo vida él? Gratuitamente, de repente. Ahí está. Bueno. Ok, los dragones se mueren para arriba. Así están las cosas. I shall be discreet. Seamos honestos, estuve tomando un montón de agua. ¿Esta es la puerta final? No la vamos a cruzar claramente, pero todavía. ¡Ey! ¿No puedo bajar esto? Ajá, cadáveres. Con armaduras que no le vamos a vender a nadie. Y cetros que no le vamos a vender a nadie. No sé por qué haces eso. Yo hacía lo mismo. Es lo que estaba diciendo hace un rato. Es como que me parece loot de mierda que...
Lo cuestiono, pero no me estoy cuestionando el hecho de que lo estoy agarrando, ¿no? Palacio. Tiene que ser ahí. Sombra de Enguizanos. Hola, muchachos. ¿Tienen un dragón entre ustedes? Yo sé que sí. Yo sé que sí. No se hagan los... yo sé que sí. Yo sé que sí. A mí no me engañan. Vamos. Dale, muestren el dragón. ¿Dónde está el dragón? Dale. ¿Dónde está el dragón? Uy, vinieron. Uy, no estábamos preparados para esto. Confusión. Gracias. Parálisis. P. Ni siquiera sé si necesito descansar, te digo. Mucha tradición, ¿no? ¿Quién puede lanzar eso? Creo que yo no es el único. Qué alto, era confusión simplemente. Listo, muchachos. Ahora sí. Terminamos por hoy. Seguimos la próxima. Che, facilita esta sección final. Podrían haberlo hecho un poquito más difícil, te digo. Eso que estaba upscaleado. Estimo que llegamos al final. Así que Eder se va a hacer un... Esto, no vamos a descansar. Me voy de guapo. Voy a ir con Jormir con los pies rotos. Y voy al baño. Pero no se van a ir porque quieren ver el final. ¡Ja! Qué táctica maestra de retención de público, ¿viste? Táctica maestra. Bueno, al final pasó lo que dije que me pasa con otras cosas. This is the end. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Otro quick save, porque puedo. Sin dormir, vamos. Ni siquiera me comí comidas, así de guapo. Dale. Dale. Vamos. Usé 2 invocaciones además. Ahora sí se viene, después de 2 horas más. Listo, es el mapa. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay, no lo vi! ¿Cuánto vamos, che? 199 horas con 11 minutos. Vamos a llegar... No voy a llegar a las 200 horas, me quiero matar. Por poquito. Por muy poquito. Podríamos comernos una comida, pero de guapo no lo vamos a hacer.
Sigamos rompiendo cadáveres, total. ¿Estás listo? Ready to take the oath, to spread the word of the gods to the lost and heathen. Sí. ¿Puedo hablarte? No. ¿Y esto? Ah, este anillo está bueno. Ya tenemos un montón igual. Gracias por el loot. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. No te temblores a tu voz, Thaos, tengo que decir, ¿eh? I wouldn't ask this were there any other choice. Pedilo, dale. No tenés miedito. Ya veremos cuando lo enfrentemos. Va. This is a missionary, same as I was. Taught the wrong things as I was. Oceanus. They have held off many would-be invaders. No me spoileen ahora, muchachos. No me vayan a spoilear justo ahora. Por favor, se lo pido. You are ready to give a confession? I am ready to hear one from you. Se la dijo. Vamos. Otro quick save, porque puedo. Y porque debo, porque andás a ver si nos sale. Vamos a sacar esto. Vamos a entrar con dignidad. Misión superada. Me dio un montón de experiencia. He llegado a la máquina anguizana que vi en mis sueños. Miles de almas dirianas han sido atraídas hacia ella. Thaos no puede andar lejos. Es que nadie se compara con irénicos. ¿Quién puede estar a la altura? Llegas a una sala circular grande y abovedada, con las paredes llenas de adra y decoradas con cobre. En el otro extremo, una gran columna de adra perfora el suelo desde abajo como una gran púa dentada. Su textura brillante crea la ilusión de una profundidad infinita. Tus pensamientos son tuyos y no lo son, y son todo preguntas. En la base de la columna se encuentra Thaos, que adopta una expresión preocupada al ver que te acercas. Quieres preguntarle algo, una pregunta más importante que las demás que invade tu mente, pero todavía no te atreves a hacerlo. Primero necesitas algún tipo de aceptación por su parte, a una pista de la veracidad de tus sospechas. You are far from your post, Inquisitor. What brings you here? Tu mente se acelera y valora los diferentes ángulos de actuación, tus emociones apenas controladas. ¿Y Orovara decía la verdad? That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. ¿Qué lugar es este? We are in a sanctum holy to Utica. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. ¿Esa máquina que tienes detrás? ¿Para qué sirve? It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. ¿Y qué son todas estas estatuas? They are monuments to Utica's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day.
But my work is not yet complete. ¿Toda la Inquisición se basaba en una mentira? The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. Estás temblando. Se te ha agotado la paciencia. Se acabaron las evasivas. Tienes que saberlo. Todo en lo que creías. Todo lo que has hecho por los dioses. ¿Mentías cuando me dijiste que los dioses podrían acabar con el sufrimiento? Taos guarda silencio. No hay dioses. What is a god? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Something men can turn to in their darkest moments when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. Con cada palabra de Taos sientes que vas perdiendo el control sobre un caldero hirviendo de ira, duda, miedo y desesperanza hasta que no puedes soportarlo más. ¡Que no hay dioses! We are in a sacred place within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Fija la mirada en ti y la amenaza inherente es más que evidente. Tu rabia se encoge ante la imagen de una rueda de hierro en tu mente, monolítica y recubierta de la sangre seca de muchos. Ya no vuelves a hacer la pregunta. Aquí estás. Al lado de... Conselhout, ¿te vas a parar justito? How did you find it? No he sido yo, sino Lady Webb. Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason. Ella te amaba. Then she should have obeyed. I ask one thing of all my followers. She was incapable. A waste of rare talent and intellect. Tu talento y su intelecto eran demasiado grandes para vivir siendo tu sirvienta. What of your cohorts then? They have followed you to their deaths. Is it loyalty that brings them here? Or is it, as my agents suggest, that they have no direction of their own? El amor. You worshipped Aethys, did you not? Your spies are good. What gave me away? The cape? Toma, Gil. ¿A quién venís a apretar? Yet when your god needed you the most, you chose your country. Eder frunce el ceño irritado. We were being invaded, not by anyone who was acting like a god. Then I should think your hometown gave you a hero's welcome when you returned. They made cake. Hard to blame people for losing faith when it's the gods who are misbehaving. ¿Qué respuesta es esta para este momento, Eder? The gods argue over how best to prevent Kith society from destroying itself. These disruptions would not be necessary were mortal instinct not so diseased. You have devoted yourself to studying the work of my people. Why? I thought your people had much to teach us. That we too could create great machines, improve our ships, make an empire as vast and impressive as yours ever was, built upon your secrets. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? ¿Cómo no me ponen un diálogo actuado para esta parte? Es el final, loco. Yo tengo más cabeza. Los enguizanos no eran una raza infalible. Vosotros nunca fuisteis dioses. Todos vuestros experimentos mezquinos, vuestros atroces crímenes, vuestros gloriosos logros, no erais más que personas y vuestro momento llegó y se marchó. Enwith es ahora una lección para los que se han quedado. You are living in the time of my people, Amawa. You owe them more than you will ever comprehend, and so it shall ever be. Están re descansando, Taos, discúlpame. Greater civilizations than yours have attempted to reclaim what we buried.
The greater their successes, the worse their fates in the end. I have seen to it. Pero ahora se queda mirando fijamente a Thaos y gruñe como una bestia. Thaos los observa tranquilo. Sí, lo estamos poniendo en su lugar, todos. Bien. You built a weapon that delivered exactly as promised. Bueno, de durar no espero mucho igual. I served my goddess as you did yours. Toma. Yet the other builders were slain. 11 of a dozen. Why not you? Were you somehow different? Redeemable in your god's sight? Whatever desire I had to be redeemed in her eyes was weakness, purged by the Watcher's sight. Gracias, amigo. Or was it merely that your goddess wanted you dead as well, and your delusions of importance prevented you from seeing the obvious? No se lo merecía. A whore's beguiling charms, nothing more. The spell's broke now, Theos. The trial's over. I know friend from foe, and I've come here now to see a foe repaid. Decíselo. You were able to destroy a god because another god wished it. Without her hand to guide you, you could not strike at a god any more than you could strike the sky. You are impotent, and not just from the pox. Eso es una referencia sexual, Thaos. Pará, te estás yendo de mambo. I understand your duke's bells gave you a mission. Está siendo malísimo Thaos, tengo que decir hasta el momento. No está intimidando a nadie, me parece. Their orders do not absolve me of my greater responsibility to the safety and well-being of the republics. Tomá, boludo. ¿No están boludeando? Yet you disobeyed. Something you already have a reputation for. They will know, of course. If it had been for a worthy cause, they might have forgiven you. But I don't see them pursuing animancy after seeing what it's done here. They trusted you, and you disappointed, as you always have. And you will again be disowned. Y acá tiene amigos en los que apoyarse, no te preocupes, Thaos. The parents scold, but the children are safe. Whether animancy research continues in the republics or not, they will survive. For now, that's enough. In any case, I wouldn't be so smug about my fate, Theos. I imagine Woodica responds to disappointment much more severely than even my dukes. No, esto es demasiado. State your name and purpose, young acolyte. Es demasiado esto. My name belongs to the gods, in my hand to their service. Ya está. And I'm going to purge it of your stain. You serve none but yourself. Without contact with your order, you can have no higher purpose. Only the base concerns of the flesh. You have cast yourself from our ranks. No. I've risen above them. I'll take the leaden key and lead in a way that you, who remained nothing more than a slave to the gods, never could. A leader without insight, directing an organization that does not question. Quite a vision, Initiate. You are here because you are lost. The gods cannot reach everyone, I'm afraid. May you fare better in your next lives. A Aloy te concedo que un poquito se la dijiste, pero los demás... 10 de 10, mis compañeros. I gather you have had your soul awakened. Why else would you shadow my footsteps like some stray mongrel? You think I have something to offer you, but our business was concluded long ago. Uno de los dos va a morir en este lugar. Más te vale admitir tu mentira antes de que eso suceda. I answered your questions once. That your soul is not fit to accept the answers is of little concern to me. I lied to no one. Not to you, not to anyone. The gods are real. They are everything we need them to be, and the world is better for it. Tú me convenciste una vez que difundir tu falsa fe pondría fin a las atrocidades. Pero aquí estás, cometiendo tus propias locuras. The spread of our faith ended many such atrocities. I do what I must to ensure it continues to do so. The heart of this country has skipped a beat, nothing more. I have done far worse. I plunged the peaceful kingdom of Telosus into civil war.
I slew the monarch of Desantio, whose people never knew hardship under his rule, and replaced him with a cruel despot who brought them to ruin. Sos un buen tipo, ¿eh? When plague arrived at the great city of Arborensis, I saw to it that the cure did not. They piled their dead outside the city in heaps that rose above their walls. Todo un capitalista. Nada podría justificar esas atrocidades. That's where you are mistaken. No, no me equivoco. There was a time, back when your soul was still a shapeless mist, when the world believed only in false gods. Thousands of them. Gods that told them to take slaves. Gods that told them to make war upon their neighbors and devour the slain. Gods that told them to burn their children alive and cover themselves in the ashes as a sign of their faith. But all that changed when they learned of the true gods. Our gods. All those misshapen, bestial instincts melted beneath the radiance of our God's majesty. You could see it in their eyes. That dull emptiness replaced with the glimmer of a kindled spark. Enseñarles que los dioses no existían habría logrado el mismo objetivo. And replaced it with one far worse. Have you imagined this existence? The one the apostate would have created. We are not all so virtuous as she. Without our gods, the most wicked, the most tyrannical, they would take that power for themselves. Ah, y vos sos un buen tipo, ¿no? But more than that, it would be a hollow existence. All mysteries forever unanswered. All purposes constructed from meaninglessness. No endings to bring closure. Only a wheel, turning without mercy, grinding our spirits to dust. Tus métodos tienen un coste demasiado alto. It is the least of all possible costs. Are you so dense as to think a faithless world would not be ridden with calamity? Bueno, considerando cómo está la realidad en la actualidad, hoy en día, despojada de feces, despojada de fe, un poco te doy la razón en eso, pero también la fe es capaz de llevarnos a la desgracia, así que no te preocupes. All I have seen, the millennia of experience. I will not be dissuaded from this course. This is the only way. Estás ciego si piensas que tu manera es la única. Tus propias dudas te controlan. We are all controlled by our own doubts. Better that we should be relieved of them. Exacto. With your soul and thousands of others, I will see this world purged of its suffering. Hear me, Woodica. Your servant calls for aid. Tao saca las manos hacia los lados por lo bajo como si la estuviera dando la bienvenida a un invitado invisible. Cierra los ojos y eleva el rostro hacia el cielo. Se me crashó el juego. Grabo todo. Ahí está. Bueno. Che, ¿ya le sacamos un cuadradito? Juez de Bódica, ejecutor de Bódica. Zaos. No se inmune a nada. ¡Oh! ¿Y estos? Estos sí son inmunes a varias cosas. Pero no, son entes vacíos. El ideal y el objetivo está bien, no lo comparto, lo respeto, pero sus métodos son una reverenda mierda. Y el fin no justifica los medios. Anda para allá, amigo. Anda para allá, amiga. Alot, venite para acá. Che, estos también van a levantarse. Ah, no, solo somos. Ok. Cana, venite para acá. Vos, amigo, te vas a venir para acá. Y vos, Jolmir, te vas a venir
para acá también. Bien. Perfecto. Ahora, desde acá. Vamos a atacar. Hasta, ¿os vamos con Zaos primero? Me da un poco de cosa ir primero con Zaos y dejando esto para después. Pero parece... A ver las defensas cómo están. No, tienen menos defensa de ellos. Ok. Bueno. Creo lo mejor sería matar primero a Zaos. Pero... a nivel historia me parece mejor primero matar a sus siervos. Así que vamos a hacer eso. Invoquemos. ¿Qué invocamos? Un fantasma sustancial. Acá. Tuki. Vos, Kana, vas a invocar un escarabajo de Hadra. Dale, ahí. Vos, Durador, vas a tirar chispa para el... No, primero te convertís en el avatar. Sí, primero los siervos y después Zaos. Como a nivel historia tiene sentido, ¿no? En este momento estoy pensando más en eso, en cómo queda a nivel historia que otra cosa. Tenemos el duplicado, bárbaro. Pegar esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué hacían estos? Velocidad de ataque. Ok, arranquemos con este. Lástima, el área es chiquita. En realidad podríamos tirarla acá. Le va a pegar a ellos dos al menos. Ya puedo tirar esto, que es fenomenal. Alot me pone muy mal que tenga tan mala IA. Y ahora, ¿qué hacer con él? Esto es área de efecto, longitud. Se puede proteger él y por ahí no estaría mal, pero ¿esto afecta solo a enemigos? Crea un muro a los enemigos, sí. Si pasan a través de él. Qué complicado que es esta... Ahí. Bien. ¿Y vos ya invocaste los escarabajitos? Sí, ahí está el escarabajito bonito. Mira lo que bonito el escarabajito. Opa. Toma. Actívame esto. Escarabajito, si podés venirte atrás. Amigo, ya sos avatar, así que ahora tiranos esto. Alot. Siguiente hechizo. Protección. Dale, está bien, protección. Nunca usé las protecciones con Alot, pero puede que sea necesario esta vez. ¿Dónde estás, Durador? Estás recibiéndote los palazos de estados, me parece. Eso es un problema, ¿no? Uy, sí, te está dando feo. Estados. Te están dando feo. Unas curaciones. Vas a comer ataque de oportunidad, pero bueno. Sí, sí. No sé por qué nos estamos curando, pero no me quejo. ¿Se hizo avatar? Sí, se hizo avatar. ¿Ya tiró la chispa? Sí. ¿Tiró coronas para los fieles? No. Dame corona para los fieles. Vas a sufrir hasta el final, sí, claro que no. Mira, Zaos dominado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Listo, ya está, muchachos, ya ganamos. Ya lo convencimos. No era tan complicado. Habría que charlarlo un poco nada más. ¿Esto qué onda? ¿Cómo es? ¿Esto afecta a todos? Sí. Así que... tirémoslo ahí. Tuki. El duplicado este... tirémoslo... Me estoy enfocando mal, estoy como repartiendo los ataques entre los dos. Vamos a tratar de matar a uno, puede ser, please.
Inmune. Doing the job. Está bien. Ya gastamos eso. ¿Esto qué es? Personajes que alcancen el lanzador. Vamos a tirar todas las protecciones que tengo. Las vamos a usar todas. Y me estoy olvidando de que tenemos a Concelhaut. El grandioso Concelhaut. ¿Cómo lo estamos usando? Toma, toma. Taos es nuestro amigo. Ahí está, ahí volvió. Canal volvió con él. Para, Durador, estás re loco. Durador, estás re loco. Bendición del campeón a Jolmir, que es nuestro DPS. Vos te olvidás de qué hacer todo el tiempo. ¿Te tiraste la protección ya? Sí. Va a estar inmortal. No, me tengo que dejar de olvidar con estas cosas de Jengrat y hacer cosas útiles de verdad, me parece. Maldición de Concelhaut. Dale. ¿Este es contra uno o cómo es? Fíjate, estoy en la última pelea del juego, estoy mirando cómo lanza. ¿Qué hace cada hechizo, Tiremos esto en área. Para que vayan recibiendo daño en el tiempo. Un poquito más. Che, Concelhaut. Ah, vos también tenés la maldición de Concelhaut. Perfecto. Tirémosla a este. Upa. Upa. Cana le está doliendo, Una curación. Jolmir, pegale a este. Dijimos, a los aliados primero. Che, de hecho a este le queda menos. Así que cambio de objetivo. A este otro. Upa, se nos muere. Se nos muere. Estas curaciones mejor. Ay. Upa. Lo que es esta caída. ¡Tah! Bueno, cambio de objetivo otra vez. Paralicémoslo. Dale. ¿Es inmune? No. Tiene bastante resistencia, pero se la va a comer igual. Che, Cana no la cuenta. Así que, ¿qué tal si... Esto, guardián vigilante. ¡Oh! Mira el área que tenemos. El área que tenemos. Alot. Tirame la esfera del caos. Ahí, dale. Cana, antes de morirte, invocame a estas cosas. Ahí. Si te morís, sus invocaciones siguen vivas. Creo que no. Uy, lo están boludeando. Pero vive todavía. Toma, tirale esto. Alot, más. ¿Sabes qué podemos hacer? Mirada de Adragan. Pero antes... ¿Esto qué es? Nunca tiré este hechizo. Tirémoslo, dale, ya está. Tuki. Uy, rebota. Uy, rebota. Uy, va y viene. Ay, qué locura. Está paralizado además. Paralízame a este también. Ya les queda muy poquita vida. Murió uno de los protectores. Vamos con el otro. Estamos full vida, man. ¿Cómo puede ser? Vamos con otro porque me gustó mucho. Aunque no debería, pues este ya está a punto de morir. Así que deberíamos tirar otra cosa en realidad. Tiremos la maldición de Concelhaut. A Taos directamente. Vos ponete... ¿Esto ya está a tirar? Esto afecta a enemigos. Dale. Vos todavía tenés buff para tirar, ¿o no? Pero no cerrado, ya lo tenés. ¿Eso qué es? Ah, no recordaba ese hechizo. Solución para los fieles. Sí, dale. Este
menos la cuenta. I'm ready. ¡Oh! ¿Qué explotó ahí? Uy, esto es como el destruir el anillo de Sauron, casi. ¿Qué más me queda? Esto es área de efecto enemigo, ok. Y esto es área de efecto enemigo. Tiremos esto. Podemos congelarlo y hacerle cosas malitas. Está paralizado. Él no es inmune, así que ya está, te paralizamos. Le queda poca salud a Gana, eso me preocupa. Te confieso. Dame más buffs, vos que podés. Más críticos, dale. Ya murió el otro. Explota. Explota. No, acércate, acércate. No, de hecho... Petrificado. Lo llega a matar él con el hechizo este y me muere. De hecho, activate esto. ¿Cómo que no? Sí, está refuncionando. No te da, que no. A un hechizo fuerte. Toma. No use. I need something stronger. Y cae. Need a fighting hand here. Pobre durador, está sufriendo. A tus pies tienes el cuerpo de Thaos, vacío, con las densas arrugas modeladas por el silencioso hombro de una carga eterna, plasmada ahora sobre su pálido rostro. Su alma se queda quieta un momento, indefensa, con su energía consumida por la derrota. Está extendida por su cuerpo como un sudario fúnebre. All those lifetimes spent to preserve a single vital secret. I would expect a man to reconsider his choices after the first 500 years. That's the servant down and the mistress still to go. A good start, worthy of being built. ¿Cómo? Ahora tenemos que pelear con la diosa. In his own way, Theos must have truly believed he was caring for the people of Eora, protecting them from themselves. A shame his soul won't have a chance to reflect on his errors before it enters the wheel. At some point, you have to look at the things your god is telling you to do, and ask yourself if it's worth it. All those lives. And at the end of them, he was no better than the very people he sought to guide. A pity he would ever have to face that realization again. Exploremos el alma de Thaos. Respiras profundo y te lanzas al alma de Thaos. Lo que en los helechos había sido un laberinto de pasillos estrechos y callejones sin salida, ahora es amplio y sin límites, y sus murallas se derrumban formando montones de ruinas de Enwith. Viajas durante lo que te parece una eternidad, acelerando para llegar a un destino conocido, a un recuerdo que ya viste una vez. Al fin la ves. No es más que un punto de luz al final de un largo túnel que se expande, primero lentamente y luego conforme te vas acercando más rápido. Entras en la sala en la que te encuentras ahora, pero es nueva e inmaculada y está llena de gente. Miles de personas, todas mirando al gran pilar de Adra y a la máquina que la recubre. Thaos está junto a la máquina y ahora eres uno con él. Mira hacia la multitud, a los rostros arrugados de ancianos y a las mejillas de querubín de las niñas, a las madres meciendo a sus criaturas para tranquilizarlas, y a los padres que agarran las inquietas manos de sus hijos, observándote con una aceptación sombría.
Una mujer asiente con lágrimas en los ojos. Te giras hacia la máquina con la respiración constreñida bajo el peso de un conocimiento no deseado, preparándote para partir en solitario en un viaje sin fin. Cierras los ojos, vuelves a abrirlos y ves la máquina todavía delante de ti, atractiva. Ocupas tu lugar delante de ella y colocas las manos sobre un gran disco mecánico en la base de una gran columna de cristal y pronuncias una sola palabra. Unos anillos gigantes cobran vida, acumulando velocidad y creando pocas brillantes, haciendo temblar a través de la plataforma que tienes debajo. Toda la estancia tiembla ahora con la fuerza de una máquina en plena aceleración. El sonido se ahoga en su profundo y ensordecedor tamborileo. Unos brillantes bucles de luz se arquean hacia el exterior desde el pilar en todas direcciones. Miras por encima de tu hombro y ves cómo engullen a la multitud y los quema como un hierro candente. Uno a uno los bucles van desapareciendo, dejando figuras de ceniza donde antes estaba la gente. Muchos de ellos se desintegran y pasan a formar parte de unos montículos grises bajo la tensión de los temblores. Miras hacia arriba, hacia el pilar de Adra, y una brillante masa esférica ha comenzado a fusionarse sobre la columna donde convergen los arcos. Crece y palpita, translúcida y bulbosa como una inmensa crisálida, suspendida con una rotación lenta, como si se estuviera lanzando desde los arcos de luz. Buena conclusión, super. Hay que cerrar ciclos, muchachos. Cuando desaparece el último arco, la masa espectral planea unos instantes, ya sin girar, con tanto brillo que tienes que protegerte los ojos con una mano. Tienes la sensación de que te está mirando. Inclinas la cabeza en señal de reconocimiento y vuelves a mirar hacia arriba para ver cómo se derrite en la columna, como la cera caliente de una vela. La columna destella con una ráfaga de luz como el mismo sol y después se desvanece en la oscuridad. La máquina se ralentiza y se detiene de repente. Cuando desaparece el último eco del sonido de las ruedas dentadas, la estancia está en silencio y tú te encuentras a solas. Desde todos los flancos, la realidad empieza a filtrarse a través de la memoria y te encuentras de nuevo en tu propia piel mirando el cuerpo sin vida de Thaos. Sientes una languidez en el alma de Thaos, una fatiga arrolladora que entorpece su escapada inmediata y la hace vulnerable a la manipulación. Sientes como si tu victoria te hubiera dado una especie de control sobre ella y puedes hacer con ella lo que te place. Pará, había un montón de opciones. Pará. Yo considero que no se merece la paz. Tampoco necesariamente el sufrimiento, pero sí la justicia. No hay perdón, solo justicia. No vas a escapar del juicio merecido. Thaos Irarcanon será juzgado. Desterramos su alma al Great Eaman. To apply the teachings of Durance would more immediately satisfy the cravings in my bones. But this is the stronger lesson, for his soul is already marked by his own hand. Perhaps this is the best place in the world for Theos. Somewhere he can't cause further harm. Still, you eventually found the Ovara. What is a few thousand years to someone like him?
Observas el alma de Thaos, inmóvil y subyugada, y tu dictamen parece fortalecer tu espíritu. Ahora tu voluntad te parece una gruesa cadena. La enrollas alrededor de Thaos, impidiendo cualquier movimiento y eliminando cualquier posibilidad de resistencia. Rememoras la prisión eterna, la vasta caverna vacía y sus celdas adra, vacía de almas que decidieron traicionarse a sí mismas para escapar de un abismo infinito de reflexión imposible. Eliges una columna vacía y viertes tu conciencia en ella, creando un vacío perfecto e ineludible con el espacio para uno. Y ahora recoges el alma de Thaos y la llevas a la columna, como un carcelero sin cuerpo conjurado por la justicia. Ahora sientes su resistencia, el terror absoluto que irradia de ella, pero tus ataduras no se romperán. Cuando por fin quedas sellada y empiezas a retroceder a tu centro, te parece escuchar un grito de súplica sin palabras. Después llega la calma y una sola palabra resuena en tu mente. Una palabra que dijiste cuando eras uno con Thaos en un antiguo recuerdo. Te das cuenta de que se trata de la palabra que activa la máquina. As you wish. Hey, Tut. Al acercarte a la máquina, el camino cambia, de repente, y se convierte en una carretera empedrada. Si no hubieras experimentado ya visiones como estas en Enterebron, tendrías la tentación de creer que la máquina te ha absorbido y te ha llevado a un lugar remoto. El sol brilla y los prados y bosques frondosos a ambos lados del camino podrían pertenecer a cualquier parte del bosque de Dir. Una carcajada estridente te hace volver la cabeza. Skaen. A tu lado hay un hombre malnutrido, esposado y vestido con un taparrabos deshilachado. Todo su cuerpo está cubierto de marcas de azotes y unas cicatrices ocupan el lugar de su nariz y sus orejas. Apesta a sudor y a mugre. Ves a alguien caminando por el camino, pero la figura está de espaldas. Ahora, el esclavo de las cicatrices te presta atención. You know something of quiet servitude, Watcher. Groveling and simpering before the gods whose aid you need, so that when they finally raise you to a place of power, you can seize what you desire. No, Skaen no fue por eso. You have labored at the pleasure of others. That shriveled hag in Hadrat House, those pompous dear wooden zealots, the wretched tribesmen playing out their fantasies of grandeur. And then you cowered and knelt before the gods themselves, begging one paltry favor and receiving riddles and visions in response. No voy a permitirte esto, Skaen, ahora. And now the gods give you orders and commands, even while you set out to fix what they cannot. Yet what have they offered you? Nos ofrecieron los medios para detener a Boudica y a Thaos. Con eso me basta. Es sorprendente que pueda levantar su brazo escuálido, teniendo en cuenta la anchura de los grilletes de hierro, pero lo hace y señala a la persona que está caminando por el otro lado del camino. The exiled queen is not an ungrateful patron. Tío. Miras con detenimiento a la figura solitaria y te das cuenta de que lleva una túnica harapiente y chamuscada, pero elegante. Sobre la cabeza ves la silueta de una corona rota. Sigue caminando con el paso lento, pero decidido. Finish the work Theos began. Strengthen Boudica with these souls and allow her to become the most powerful of all the gods, with you as her favored. Todo este tiempo he estado actuando en contra de Boudica. ¿Por qué iba a darme ahora las gracias después de haber derrotado a su sirviente más leal? El agujero irregular del rostro de Skaen se arruga con una expresión de asco. Leal y débil. Thaos demostró su ineptitud cuando no fue capaz de adelantarse a ti. Un plan desvelado es peor que no tener plan.
pero tú has demostrado tener recursos, a la altura de los planes de los dioses. Wédica tiene mucha memoria, tanto para sus amigos como para sus enemigos, y cumple sus promesas. ¿A qué te refieres con su preferido? La persona bendecida por Wédica siempre ha aceptado a los mortales que destacan por algún mérito en particular. Si la ayudas ahora, se convertirá en la más poderosa de todos los dioses. Y tú serás quien lo haya hecho posible. Piensa en las vidas de recompensas que podrías conseguir. Quédate tranquilo, Superhonor, que yo tengo claras mis raíces. La única recompensa que busco es la alegría de sacar de mi báculo fragmentos sangrientos de su corona rota cuando haya acabado con su prueba. Valentina da un paso hacia Skyrim. Locura y estupidez a partes iguales. Porque íbamos a aliarnos con alguien que se ha opuesto a nosotros en cada momento. Skyrim dirige su dura mirada hacia Durador. Eso dice tu compañero, que ha sido abandonado por su propia diosa. ¿Realmente confías en que él te cree alianzas? Ayudar a Wédica haría que los secretos de los dioses permanecieran ocultos. Se frota las manos y sus negros ojos resplandecen. Ocultos y a salvo, sí, de los violentos señores que no temerán el castigo en la próxima vida. De los maestros torpes que no responderían ante nadie. El mundo necesita confabulaciones. ¿O acaso las almas de los kids son tan puras que romperías los delgados hilos que mantienen unida a la sociedad? Andate con ojo, Yolmir. Todos los conspiradores buscan un público ignorante. Kana pone los hombros rectos y erguidos y adopta una expresión adusta. Lo que más temen es que sepamos lo suficiente para no sentirnos satisfechos en nuestra posición. Por desagradable que suene, hay sabiduría en todo esto. Alot se frota la barrilla. ¿Recuerdas los disturbios de Bahía del Desafío? ¿Qué clase de locura sufriría esa gente sin los límites y las promesas de los dioses? Yo quiero creer en la bondad de la gente más allá de los dioses, Skyrim coge un paquete que tiene... O sea, más allá del miedo al tormento eterno. Skyrim coge un paquete que tiene a los pies y se lo coloca a la espalda. Ya he explicado la alternativa. Puedes continuar siendo un peón o un socio de los dioses. La figura se detiene en el otro extremo del camino. Gira la cabeza lo suficiente para mirar por encima del hombro. Su rostro está prácticamente oculto, pero un ojo implacable te observa desde una mejilla de piel arrugada y chamuscada. No te voy a ayudar. You say that now, but when you're standing in front of the machine, considering the lifetimes and the powers that await you, we'll see what you do. Continúa por el camino. Cuando el sol cae de repente por debajo del horizonte, te lanza a una oscuridad momentánea. Delante de la máquina recobras el sentido. Todos esos males que hemos visto, retrocediendo hasta la guerra del santo. Todo eso fue cosa de Wédica. Imagínate si encima fuera más fuerte. No, queda tranquilo, queda tranquilo. Tanto Super como Eder, quédense tranquilos. Uy, todos tienen algo para decir. Bueno, nos queda una hora más todavía. Eder. Theos, he had hold of your soul from a long time back, seems like. You get what you needed from him? Conseguí justicia. Not many can say that these days. Not with the gods using the world to settle their problems. You'll be feeling better soon then. Good. That's real good. You got it figured out what you're going to do about all that? Sí. Got a lot of people out there thinking they've been abandoned by their gods. There's not much that'll put the fear in you more than that. You can take my... If it was in my power, and I know it's not, but if it was, I'd find a way to give them the courage to face it. Not because they think there's some god looking out for them, but because they've just got it in them. Sí, estoy de acuerdo. After what you've been through, though, I'm sure you got your own ideas. Better make it good. So much for Theos, then. Las membranas de los ojos de Palestina se asoman y se retraen mientras observa la gran máquina. Now you have a chance to set things right, back to the proper order of things. It will take the Deerwood generations to recover, but at least these souls will find their way back to the wheel, Eso as depende. it should be. Eso depende de lo que yo haga.
The end of the road greets us at last. You fared well, Watcher. Better than any Watcher has right to. Seems you were a field in need of a flame's cleansing. Would that my own trial had produced such an outcome. I had figured myself for the field all this time. But you were the field, and I the darkness. A lesson neither of durance nor of Margaret. But with that trial's end, a new one begins. A god's trial. And I will stand in judgment without mercy. Hey, Quería ver esto que tienen para decirnos. So much for Theos. Now you Ya te repite. What? The end of the road greets Se repite. Yes? Uy, él la sufrió bastante, ¿eh? We've come to the end of it, my friend. It has been an honor to walk this road with you, and I will regret our parting. Me llevaré conmigo a Rawataye todas las duras lecciones que hemos aprendido y a las que hemos sobrevivido. Trataré de hacerle justicia a tu historia. Es más extraño y emocionante que cualquier cosa que pudiera haber pensado. Kana te observa durante un rato y después sonríe. La victoria te sienta bien, Yolmir. Es como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Me alegro. Following your lead. Vamos a vuelta. Claro. Yes? Astounding. I always knew the Leaden Key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. And now, you're in the middle of something even bigger. With a decision that will affect millions. This is beyond either of us. The certainty of the gods is a mercy. Power like this is a heavy burden. Just look at how it crushed Theos. Perhaps he was right to surrender it to Woodica. Thaos estaba equivocado. It's your decision, of course. And whatever you decide, I'm glad our paths crossed in Gilded Vale. Aye? Astounding. This is beyond either. It's your Ha sido un gusto, compañeros. hey. Hasta aquí llega nuestra aventura. Con tus compañeros como testigos, subes al lugar en el que Thaos estuvo ante los suyos hace mucho tiempo. Tienes frente a ti la gran máquina, parada, lista. Ya has visto en marcha esta máquina y otras por el estilo. Sabes cómo funciona. Es un dispositivo para dirigir almas. Como observador, sería fácil influir en esa dirección, aunque con lo grande que es la máquina podría ser lo último que hicieses. Pronuncia la orden para activar la máquina. Se oye el chirrido de una piedra golpeando contra otra a medida que los viejos engranajes se sueltan y empiezan a girar. Solo dispones de unos instantes antes de que las almas sean enviadas a la pena de Adra. Será tu única oportunidad para redirigirlas. Entiendo que es esta, ¿no? Devuelve las almas a los cuerpos a los que estaban destinadas. Cierras los ojos y extiendes tu percepción al exterior, asimilando la inmensa totalidad de las decenas de miles de almas que orbitan alrededor de la sala. Tu poder sobre las almas es tenue. Luchas por mantenerlas a todas bajo tu influencia y sientes cómo se van alejando de ti a medida que la máquina aumenta de velocidad. Durante un instante tienes la sensación, logro, won the game, congratulations, y por haberlo hecho en el Path of the Damned, el camino de los malditos. Un poco me desconcentró. Durante un instante tienes la sensación de que las abarcas todas a la vez y su fuerza es tan grande que parece desgarrarte. En ese momento dedicas todo tu ser a modificar sus órbitas, encauzando su flujo en una nueva dirección. At your command, the ancient device became your instrument,
spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale, pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Theos used to enter Sun and Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Ter Evron after days of tunneling through the rubble Theos had left behind, and when you stepped into the daylight, you were faced with a different Deerwood than the one you had left. At your direction, the souls diverted by Theos were guided back to the vessels originally meant for them. For the first time, parents of hollow-born children woke to the cries of their infants and looked into their eyes to see them staring back. People fell to their knees where they stood, thanking Helia or Mogren, or even Aethys for their forgiveness of whatever guilt they felt they bore. But for all the relief that had come to some parents, others only found new grief. For many thousands of Hollowborn had died during Wide One's legacy, many by their parents' own hands. For those children, there would be no homecoming. Yet the last Hollow birth was in the past now, and those parents willing to risk trying for a new child were frequently rewarded, often with twins. Many felt they saw Helia's hand in it, and the year would be remembered as the year of Helia's splendor. Lord Radric's zeal had brought him back to life once, but it would not do so again. Radric's destruction at your hands spelled the end of his suffocating rule over Gilded Vale and the surrounding area. In his absence, the village prospered, becoming a popular destination for new settlers anxious to leave Defiance Bay after the riots. Without a nearby ruler, it also grew more wild, with many settlers moving on as soon as they'd arrived, turned off by lawlessness that was excessive even by Deerwooden standards. Nevertheless, despite the challenges of living there, Gilded Vale had survived, and would continue to survive for the foreseeable future. Following the assassinations of Duke Avar Wolfgren and Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. Ouch. But once the dozens had regrouped in the wake of the riots, they quickly put an end to the criminal activity, patrolling the streets in droves and administering their brand of law on any perceived offenders. No. They also took the opportunity to depose the weakened Knights of the Crucible from their position of authority, branding them traitors to the people for their actions during the riots. Whatever knights weren't stoned to death in front of their keep were forced into exile. The external contingent of knights stationed at Fleetbreaker Castle would remain there, their high justice plotting the Yo city. quería ayudar a los caballeros, pero se me fue de las manos, The perdón. dozens would soon find themselves overwhelmed by the problems of a leaderless metropolis, and in the days and months ahead, Defiance Bay remained on the brink of collapse. Though the machine atop Ter Noaneth had been disabled, it had not seen its last use. Heritage Hill was rebuilt, and no sooner had the first families moved in to resettle the district than members of the Leaden Key, acting under standing orders from their Grand Master, Alot. climbed the tower and reactivated the machine. The initiates slew a handful of the new settlers under cover of night, Controla a tu and gente. watched as history repeated itself, the victims reanimating and devouring the survivors. After this second incident, the district would remain abandoned. ¿Estás The jodiendo? Duke's assassination at the apparent hands of an animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay. But those who had escaped the melee and the palace hearings remembered the testimonies of the strange guest who had shown up that day and absolved animancy, implicating the Leaden Key instead. The rumor spread quickly, and soon the popular belief was that Alot the pasa assassin roleta. had been a Leaden Key spy. When the legacy had lifted,
People came to see it not as a sign that the riots had been according to the gods' wishes, as Theos had hoped, but as a confirmation that animancy had never been the source of the problem in the first place. Deerwoodans instead convinced themselves that the riots had somehow purged Defiance Bay of Leaden Key spies, and that the end of Widewind's legacy was their well-deserved reward. The rage against animancers was quickly forgotten, and those who had survived were permitted to return to Brackenberry Sanitarium and rebuild it so they might resume their studies. Abidon's renewal brought new vigor and purpose to a god long known for quiet, steady labor. Handicraft saw a revival in the Deerwood, and no smith wanted for an apprentice. Additionally, Abidon's restored interest in preservation led to redoubled efforts to survey Engwithan ruins. Animancers and craftsmen alike found much to study, but tensions with Aer Glanfath rose. Oops. As for Stalwart, the Battle of Caron's Scar only strengthened their resolve to unlock the mysteries of Durgan steel and build new marvels with the White Forge. However, Stalwart's ambitions brought them into further conflict with the Raid Serens, as more and more impoverished communities gathered at the border and vowed to finish the work of the Iron Flail. It would be many generations before the region saw peace. The Flames That Whisper clan found a cautious peace with Stalwart, particularly once the villagers heard of the aid the ogres had offered against the Eyeless. Yeah. The clan moved back into the Russet Wood, and as Stalwart grew in prestige, the villagers formed a tighter alliance with their ogre neighbors. Qué bien. Within a generation, ogre traders visited Stalwart, and village hunters were welcome in the Russet Wood. Qué lindo. Harmka's death had brought the Devil of Carrick little satisfaction. In time, her taste for vengeance soured. What replaced it was a hunger to feel something, anything, new. Summer had thinned the snowpack twice over when she felt the joint at her elbow first begin to stiffen. She turned her back on the hopes of animancy and civilization and walked east. She pushed through the mountains, past Raid Ceres, and into the broad plains of Ishamiddle. She had forgotten what it was like to simply journey, no goal or destination in mind. Though she felt nothing more than the steady thump of her feet on the road, the endless horizons and grassy meadows were new to her. She measured her time in the gradual rusting of her body and was satisfied. Her movements slowed, but so did the world around her. Waist-high grasses undulated and tacked in the wind, as gradual as the tides. Sparrows and blackjays made steady pilgrimages across the sky, each flap of their wings a solemn salute. She could hardly move when she found something she had never seen before, the ocean. With the last of her strength, she pulled herself beneath the water, content at last to feel the movement of currents and the constant caress of the waves. Pero lindo. Free from the burden of her memory, Maneha soon left the gift-bearers and resumed adventuring. Now that she had a taste for the world, she wanted to experience it anew. Maneha rediscovered her zest for battle, extravagance, and romance. She kept her gaze on the horizon, looking from one journey to another more distant, from the lover in her arms to another more fervent. Hers was a life of excitement, violence, and passion. She moved too quickly for regret to catch up with her, and she hoped only that she might outpace it in the next life as well. The fortress of Kadua emerged as a bastion of security in the midst of an untamed land, becoming the envy of every thane and earl in Deerwood. Legend grew over time of its impregnability, and stories of formidable invaders easily scattered by the keep's defenses became popular around the hearths of Deerwoodinians. Likewise, it also became a beacon to travelers, merchants, and visiting dignitaries alike. Reputed as the finest fortress in all Deerwood, people would journey from near and distant lands alike to experience its fabled hospitality and grandeur. The Audra dragon known as the Master Below, her soul now housed in the body of the huntress Fallen Roet, passed out of Deerwood in relative anonymity, her final destination unknown, even to herself. She was last seen in the port town of Rhodes End,
boarding a ship, an Audra talisman glowing about her neck. Bueno. Pelagina had gone against the Duke's Bell's orders by inventing a new trade arrangement with the Anamenfath to accommodate the recovering Deerwooden market. With the Deerwood's people still weakened by Weidman's legacy, the Valian republics easily pushed their would-be competitors out of the market. For her outrageous insubordination and audacity, Pelagina was banished from the republics. She traveled north in the Eastern Reach, avoiding Valian ports and entering the ranks of the kind wayfarers. Despite her bravery and dedication to those in her care, her strange appearance made her feel like an outsider wherever she went. With your business concluded, Haravius quietly took his leave and headed home to Thane Bog. The elders of the Fisher Crane had not warmed to Haravius in his absence, and when he arrived, he was denounced and scorned. Haravius spoke of his deeds and of his communion with Galawain, yet none would support his petition to return to the tribe. Todo mal, mis compas. One by one, starting with the oldest, Haravius challenged each member of the council to single combat, humiliating the Riau in a series of savage duels. With half the council bloodied and shamed, the elders at last acknowledged Haravius' strength, announcing him a hunter of the Fisher Crane tribe. Upon being granted this title, Haravius calmly left the village and embarked again on his life of wandering. Fue y les hizo mierda a todos, consiguió el Adair título y se chose fue. not to return home to Gilded Vale. Still most comfortable far from cities, he settled in Deerford, which, like many towns in the Deerwood, was beginning the slow process of rebuilding. Believing now that it was the obligation of Kith to be the leaders their gods had not, Adair was soon named mayor of the town, Esa. and under his guidance, Deerford soon began to prosper. He expelled the last of the Scanites from the area and drew new settlers with the offer of land, a trick he had learned from someone he otherwise preferred to forget. With each passing day, Deerford would come to more closely resemble the Gilded Vale of Adair's childhood, the Muy one bien. worthy of its name. Muy bien por él. When the dust settled in sun and shadow, Aloth looked upon the remains of Theos Ix Arcanon, his former master. He saw where the Grandmaster had gone wrong, and he knew what he would do better. The secret of the gods would be preserved, and with it, the sanity and well-being of all Kith. He donned the remains of Theos' ceremonial garb and prepared himself for the long and lonely task ahead. With both their aims fulfilled, Kanarua bid the Watcher farewell and sailed back to his beloved Rawatai. There, he reported on his findings to the Lore College. Kana spoke of the Engwithan people, describing both their vile experiments and their inspiring accomplishments. He spoke too of the destruction of the tablet by the Leaden Key, and the group's efforts to erase the Engwithan legacy from the world. Both inspiration and cautionary tales, he said, could be found in the world beyond Rawatai's borders. Kana urged his people to continue to pursue knowledge abroad, so that the lessons found there might benefit Tekoa. Kana's inability to prove his theory of Engwithan influence diminished his academic standing, but his passion drew much interest from those less concerned with degrees. Kana swiftly became an influential figure in the move toward a more collaborative approach to expansion on the northern continent. In his personal life, he came to enjoy the reputation of an affable eccentric, willing to share grand and impossible secrets, along with a drink and a song. With Theos defeated and the souls released from sun and shadow, healthy children were born once again in the Deerwood. The grieving mother sought a place where she might do penance for the birthing bell. She returned to Deerford, where, to the astonishment of the villagers, she delivered the first healthy child in over a decade. She remained there, and with each new birth, she saw a measure of hope restored to the Deerwood and a measure of grace for her own troubled past. Durrance used Magrin's strength only until Theos had been cast from the world, and then swore off her influence entirely. Regret came to weigh heavily on his mind, and a man who had never previously lacked for words or opinions came to embrace silence and contemplation. He continued to wander, penniless and destitute, searching now not for the reason for his goddess's silence, but for a mechanism for revenge. The charred robes he continued to wear
as a reminder that he had been burned by his goddess, and not just by the flames of the Godhammer. No la vendí, la túnica. Sagani experienced the 4 months of her journey back to Masuk in vivid colors. She strove to memorize every moment of her final trip through the Deerwood, Erglonfoth, the Valian Republics, and beyond, preparing to tell her village of what she had seen on her long journey. All of Masuk shared in her triumph, and she felt her pride and elation magnified by the joy of her village. Never again did she doubt the value of her sacrifices. After decades as a long hunter, Sagani finally became one of Masuk's most respected elders. She guided her community with wise counsel, and a generation after she finally passed, another huntress journeyed into the world to find her soul. For you, the death of Theos brought an end to your waking visions, and a silence to the whispers of the past. In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Vamos, Josh. Papá. Vamos, Josh. Me quedé sin manos. Ahí. Me quedé sin dedos. Ahí. Josh también hizo música, mirá. Hizo todo esto. Vamos, Tim Kane, te quiero mucho, Tim. Tim Kane, te quiero mucho. Wow, wow. Reconozco nombres, algunos, del documental de Fallout que estoy armando. Arsma, ¿qué? Este es el publisher. UA, tipo gigante. Ah, Deadfire. White Match. Deadfire es el 2. Me equivoqué. Dirigido por... también Josh Sawyer. Justin Bell. Justin Bell. Wow. En el audio. También acá. Qué locura. Compositor y director de audio. Tim Kane, programación adicional. Entonces estuvo más en el juego principal más que en la expansión. Chris Parker. Tina Parker. Matt Mercer. Están todos los nombres de ahí del cast del coso. No me sale el nombre ahora. De la partida esta de rol. Critical Role. Hicieron campañas para jugar rol. El publisher otra vez. Las traducciones. Un equipo, ok. Acá fuimos. Los millones de Kickstarters. Pongamos esto en niveles oro.
Adicionales. ¿Cómo adicional? ¿Por qué? Todos los Kickstarter backers. Estamos por la A. 8, 16. Seguimos por la A. C, D. Máximo 32. J. Están todos los que pusieron un peso. N, O, P, Q, R, S, T, B, O. Adicionales, O, sigue. C. Se agregaron después estos, ahí está. Nueva partida. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, no, así empezábamos. Nos despedimos de todos y todas de esta gran aventura que ha sido Pillars of Eternity Unidos. Vamos a dejar el Pillars of Eternity para posiblemente dentro de un año. El Pillars of Eternity 2, quiero decir. Porque en unos meses nada más nos encontraremos de vuelta en el mundo de Eora para jugar a Bowed. ¿Se habrían imaginado ellos cuando crearon el Pillars of Eternity 1 que saldría la Bowed? ¿Estarían sus planes? Bueno. Lo más hermoso de este juego, definitivamente, es la música. Es hermosa. Escúchenla lo que es. Muchas gracias por acompañar. Les mando un gran abrazo. Y nos seguiremos encontrando en otras aventuras. Que descansen y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.